Hola, ¿qué tal amigos de Música y Fe? Espero que hayan tenido un excelente domingo, un domingo, Día del Señor. Y bueno, a propósito del Evangelio del día de hoy, domingo 14 de junio del 26 de 2026, vamos a reflexionar un poquito del Evangelio. Fíjense bien, esto está medio interesante porque va a haber una mezcla, un mix. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio del día de hoy. Bueno, todavía es domingo cuando estoy grabando esto. Probablemente tú ya lo escucharás a partir de mañana, porque lo vamos a subir ya tarde. Eh, pero también voy a hacer link con una cancioncita de Martín Valverde que creo que se llama Envía obreros a tu mies. Voy a checar más adelante cómo se llama en el transcurso de lo que estoy aquí, ¿verdad? Grabando este podcast de espiritualidad y música cristiana católica, que como ya dijimos en un episodio, es medio redundante. Hace poco vi un short o algo así, ¿verdad? O un videíto en YouTube donde a un muchacho, creo que lo comenté ya, a un muchacho le preguntaban que si era cristiano o católico. Y me acordé de este episodio que yo grabé, ¿no? Porque es bien chistoso que a veces la gente cree que no es lo mismo. Pero bueno, esa es otra historia, no nos desviemos. Y bueno, a propósito del Evangelio de hoy, vamos a destacar tres puntitos, ¿verdad? Hay mucho, como siempre, que destacar, pero nos vamos a enfocar en tres puntitos. Ahí disculpen la vocecita, ¿verdad? Que traigo, un poquito desgastada la canción, digo la canción, la garganta, por tanta canción el fin de semana. La canción se llama Obrero de tu mies, canción de Martín Valverde. Voy a dejar en la descripción del podcast, del video, ¿verdad? Los links de donde tú la puedes escuchar en YouTube y en Spotify, que son las plataformas que están más en boga, ¿verdad? Y es una canción de Martín que está basada muy textualmente en este pasaje del Evangelio del domingo de hoy, ¿verdad? Que está basado en el Evangelio de San Mateo del capítulo 9, versículo 36 al capítulo 10, versículo 8, ¿sí? No lo vamos a leer todo, ¿verdad? Pero sí voy a hacer referencia leyendo del misal, del misal romano, ¿verdad? De las lecturas que se leyeron. Y sobre todo, a mí me gusta mucho leer la Biblia de Jerusalén, la traducción de la Biblia de Jerusalén. Es a veces un poquito, usa palabras un poquito difíciles de comprender y a veces me gusta, pues, ver otras traducciones donde algunas palabras que no pueden ser entendidas tan fácilmente, pues otras traducciones como la del misal precisamente nos da un poquito de más de luz, ¿no? Eh, pero bueno, entrando un poquito en materia, empieza el Evangelio, ¿verdad? En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor, ¿sí? Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra de Dios. Pero me gusta también irme a la referencia de la Biblia, ¿verdad? Y hay que ver de dónde viene, ¿verdad? Porque empieza el Evangelio en el versículo 36, pero el 35 está muy bonito, ¿verdad? De hecho, la primera estrofa de la canción que les comento empieza en el 35, ¿no? Y dice, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino de Dios y sanando toda enfermedad y toda dolencia, ¿sí? Y ya viene el 36, y al ver a la muchedumbre sintió compasión de ella porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Esta es la traducción de la Biblia de Jerusalén.
Entonces empezamos, ¿verdad? Con este primer punto a desarrollar, ¿no? Jesús mira con compasión a un pueblo que lo ve abatido, lo ve extenuado, cansado, desamparado, y luego hace un enfoque, un matiz, ¿verdad? Muy puntual. Como ovejas sin pastor, ¿sí? Desamparadas, ¿no? Entonces, lo que dice Jesús, lo que dice la Escritura, el Evangelio, es que Jesús se compadeció. Y compadecerse no es tener lástima, ¿sí? Esta está muy, muy trilladita a lo mejor. Martín Valverde usa mucho esa frase, ¿no? Que Dios conoce la lástima, pero no la practica. Y compasión no es lástima, ¿no? Compasión viene de padecer con, ¿sí? Es como un sentimiento de empatía ante el sufrimiento, vamos a decirlo así, o así lo puedo entender, ¿verdad? Es es ser empático con el que sufre y sufrir con él. Entonces Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, ve a las multitudes estas que se acercan a él porque él venía enseñando, ¿sí? Venía enseñando, venía proclamando la buena nueva del reino de Dios y venía sanando de toda enfermedad y toda dolencia a su pueblo. Y esas muchedumbres pues empiezan a seguir a Jesús. Y Jesús siente compasión de estas muchedumbres, del pueblo. Y voltea con los discípulos y les dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sí? Fíjense bien, el cristianismo inicia con una mirada de amor, ¿sí? Después de esto, viene en el versículo 10, inicia, ¿verdad?, con el llamado de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos, de los 12 primeros. Entonces, primero, fíjense bien, primero siente compasión del pueblo. Primero ve al pueblo, siente compasión, y esa compasión lo mueve a escoger, elegir a sus 12 apóstoles. Recuerden que la palabra apóstol significa enviado. Discípulo es el que sigue, ¿sí? Aquí habla bueno, dice, y llamando a sus, bueno, me voy al misal, perdón, para que estemos en contexto, dice, después llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. O sea, lo que él venía haciendo, Jesús le da el poder a estos 12 discípulos. Y ya después, bien, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Ya no les llama discípulos, ahora les dice apóstoles. ¿Por qué? Porque son enviados, ¿sí? Después son enviados. En el versículo, en el versículo 5 del capítulo 10, dice, a estos 12 envió Jesús, después de darle estas instrucciones, y bueno, viene. Ahorita nos vamos a meter por allá, pero fíjense bien, antes de enviar, Jesús mira al pueblo, siente compasión de ellos, de la muchedumbre, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Esto es muy importante. Mirar como Jesús mira implica no voltear el rostro, no voltear la mirada ante aquel que sufre, ante aquel que está perdido, ante aquel que está cansado, ¿sí? Y después viene el envío. Después viene el envío, pues, ¿a qué te envío, verdad? Pues, entonces, muy importante. A veces nos queremos aventar al borras, a lo borras, así a lo loco. Y primero viene como la raíz, ¿no? Que el amor sea el motor, que el amor sea lo que mueve. ¿Sale? Este es como un primer punto, ¿no? Antes de enviar a los apóstoles, Jesús primero siente compasión del pueblo y los envía luego a los
12 apóstoles, ¿verdad? Recordemos, apóstol significa enviado, ¿sí? Enviado. Y a los apóstoles los envía, ¿verdad? Y les da poder para hacer lo que él ya venía haciendo. Él venía sanando de toda dolencia, expulsando los demonios, etc. Incluso vienen palabras muy fuertes, ¿no? Del poder que les da a los apóstoles, ¿no? Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Pan, ¿no? Imagínense que así te diga Jesús, ¿sabes qué? Vete, resucita muertos. Recordemos que en el sentido amplio, la resurrección de los muertos no simplemente tiene que ser devolverle la vida a alguien que ya falleció, sino también a veces existe como una muerte interior, una muerte espiritual, y esa muerte es más fea, ¿sí? Es más fea porque es estar muerto en vida, yo creo casi, y bueno, también este poder le da a los apóstoles, resuciten a los muertos y echen fuera los demonios, ¿sí? Entonces, primer puntito, sentir compasión de la gente, ser empático con el pueblo, es algo que la iglesia debe practicar. Y viene muy ligado a lo que platicamos el episodio pasado, si no lo has escuchado, y te invito a que te eches un clavado, ¿verdad? Cuando hablábamos de las buenas obras, ¿no? De que las buenas obras deben de brillar para que todos den gloria a Dios. Y esas buenas obras, pues es esto, ¿no? Es practicar el amor. Manifestar por medio de las obras la fe. Bueno, el segundo punto es el siguiente, ¿no? Digo, tiene muchos, pero les dije, vamos a entrar en 3, ¿no? Y al último voy a hacer como una recapitulación de los 3 así concretitos. La mies es abundante, ¿sí? La mies es abundante. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos, vienen en misal, pero nos vamos a la Biblia y aquí sí se menciona la palabra mies. La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sí? Ahora, los obreros son pocos. Esta cita, lo que es el versículo 37 del capítulo 9, tiene un alto contenido vocacional, ¿verdad? Especialmente para la vocación al sacerdocio, ¿sí? Pero la mies es abundante y todos los bautizados tenemos misión. Todos los bautizados tenemos misión. Creo que es una exhortación apostólica de San Juan Pablo II. Me acuerdo que cuando yo estaba chavo hubo un congreso de la Renovación Carismática allá en mi diócesis en Culiacán, que fue precisamente en ese congreso donde yo ya di mi testimonio de conversión unos meses antes. Pero bueno, esa es otra historia. Pero en ese congreso me tocó tocar. Me acuerdo que fue la primera vez que toqué en un evento así de ese tipo. Tocaba el órgano porque no llevábamos un teclado. Me acuerdo que llevaban un órgano y conectábamos el órgano. Y sí había batería, bajo, guitarra, así el coro y todo muy padre de la renovación. Y me acuerdo que el lema de ese congreso fue: vayan también ustedes a mi viña. Y todo el congreso se trató sobre la exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II, la Christi Fidelis Laici, ¿verdad? Y en esta exhortación apostólica, el Papa San Juan Pablo II hablaba de esto, ¿no? Del envío a los campos, de la evangelización, que en aquel entonces fue como el lema que muy fuerte, yo creo que no debemos olvidarnos, la nueva evangelización que San Juan Pablo II impulsó, nueva en su espíritu, nueva en su ardor y nueva en su método. Y no se trata solo de sacerdotes o religiosos. Desde la visión de la Iglesia Católica, todo bautizado participa de la misión evangelizadora de la Iglesia. Esto está claramente enseñado en el Catecismo de la Iglesia Católica y en
documentos, como les digo, como la Christi Fidelis Laici, pero también como la Evangelii Nuntiandi, ¿sale? Entonces, hay mucha gente necesitando escuchar de Dios y a veces pensamos que evangelizar es solo para expertos. También contaba al inicio del episodio anterior, ¿verdad? De que uno de los pretextitos que yo ponía cuando me encontré con Jesús era ese, que yo no sabía nada. Pues que yo no sé nada, que no sé leer la Biblia, no conocía todavía, pues era un incipiente chavo de 18, 19 años. Pues la Biblia sí la leía así, pero como que un estudio. Yo pensaba que necesitaba tener un estudio profundo de la Sagrada Escritura, que no estorba, ¿verdad? Pero evangelizar no es para expertos, evangelizar es para testigos. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Evangelizar no es para expertos, evangelizar es para testigos, ¿sí? Por eso Jesús sigue llamando a personas comunes y corrientes como tú y como yo. Tú que me estás escuchando, probablemente por medio de mi voz sea que Jesús esté empezando a moverte ahí algo, ¿sale? Y bueno, yo desde aquí, ¿verdad? Desde esta humilde plataforma, ¿verdad? De comunicación por medio de las redes sociales, por medio de este podcast de espiritualidad, pero también por medio de la música se puede hacer. Las plataformas digitales también son un terreno de evangelización muy interesante. Siempre, para mí, siempre ha sido el persona a persona, el tener un encuentro con la gente. Yo no me imagino a Jesús, si hubiera venido en este tiempo, haciendo todo su ministerio de evangelización, ¿verdad? De anuncio de la buena nueva, sanando enfermos, expulsando demonios y todo. No me imagino haciéndolo desde un micrófono. Pero, bueno, tenemos estos medios y hay que aprender a usarlos positivamente, ¿sí? Hoy la iglesia también evangeliza, por eso tenemos podcasts muy interesantes, videos muy interesantes. Hay muchos sacerdotes participando, videos de los papas, análisis de cartas, de documentos apostólicos, cursos. La verdad es que si te quieres formar, ahí estás, el YouTube, ¿verdad? Las redes sociales y también Spotify, muy buena música cristiana católica, que hay que animarnos a, pues no sé, agarrar como la costumbrita de estar haciendo la comida y estar escuchando a los músicos, cantantes, compositores católicos que tenemos en nuestra iglesia. De alguna manera, pues ellos componen para compartir eso que el Espíritu Santo les regala, para que con eso nosotros podamos recibir un mensaje, un medio, un instrumento. Yo a veces cuando estoy seco para orar, a veces me pongo a oír canciones y con la canción me llegan frases y así empezó este podcast, fíjate. Compartiendo frasecitas, cosas que me llegaban fuerte. Pero bueno, entonces tenemos esto, ¿no? La mies es abundante y todos tenemos misión. Hermanos, hermanas, chavillos, chavillas que me escuchan, todos tenemos misión. ¿Sale? Y punto número 3. Esto está muy interesante. No me voy a meter tanto, pero al final del Evangelio de este domingo, 14 de junio, cierra, ¿no? Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo gratuitamente. Esto nos enseña que el Evangelio no es negocio ni búsqueda de fama. El discípulo comparte lo que primero recibió de Dios. Por eso les digo, como les decía en el punto anterior, para evangelizar no es solo para expertos, es para testigos, ¿sí? Lo que he recibido, yo lo comparto y lo comparto con esa misma alegría con la que lo recibí. Yo me acuerdo cuando recién tuve mi conversión. Bueno, no quiero entrar en detalles, pero la pasé un poquillo mal también porque sí, yo andaba con el espíritu franciscano a todo lo que da, que por cierto, hoy celebramos al santo patrono de mi parroquia, San Antonio de Padua, y
Y andaba yo con un espíritu muy franciscano, ¿no? Y sí la pasé malito y con los de la casa primero, ¿no? Y mi hermana también andaba igual y bueno, le tumbaron ahí el... me acuerdo que cómo le hicimos, cómo le hicieron sufrir ahí algunos cerquita de nosotros, pero no voy a entrar ahí, ¿verdad? Ya pasó hace mucho tiempo. Pero fíjense bien, curen enfermos, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Gratis lo recibieron, denlo gratis. No quiero entrar mucho en este detalle, pero a veces, por ejemplo, hay gente que dice, oye, pero es que en la iglesia cobran por los sacramentos. No. A ver, un sacramento, para empezar, no se debe cobrar, pero no se puede cobrar. Si se pudiera cobrar, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale para ti, por ejemplo, ser bautizado y que ese bautismo te limpie de todos tus pecados, de todas tus penas de los pecados? Eh, que te conviertas en hijo de Dios, te hace eh, sacerdote, profeta y rey, ¿verdad? Te conviertes en parte de la iglesia que es el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale eso? No lo puedes pagar, no lo podemos pagar. Pero hay que entender que bueno, en mi diócesis le llaman estipendios, no sé cómo les digan ahí donde tú me escuchas, pero estas aportaciones económicas que nos piden en las parroquias, ¿verdad? Para celebrar los sacramentos son ayudas que damos para la iglesia y son ayudas, aportaciones, pues que sí, ¿verdad? Parece que es como un costo, pero no es un costo, es una ayuda. Hay un mandamiento, todo el mundo se sabe los 10 mandamientos de la Santa Madre Iglesia, digo, de la ley de Dios, pero hay 5 mandamientos de la Santa Madre Iglesia y uno es ayudar a la iglesia en su sostenimiento, ¿sí? Eh, en mi parroquia yo daba las pláticas presacramentales, las estuve dando creo que como 2 o 3 años y estuve ahí. Ya después armamos un equipo muy padre que se quedó trabajando, ¿verdad? Ahorita allá. Y me acuerdo que yo en las pláticas les explicaba a los papás padrinos que iban a tomar las pláticas presacramentales de los sacramentos de iniciación cristiana. Les decía, hay que ser congruentes, ¿no? Nada más. Si no tengo para pagar o para aportar, ¿verdad? La partida o como le llamen, ¿verdad? Para un bautismo, para una confirmación, para una primera comunión, pues tal cual, dilo. Pero sé congruente y luego no saques, pues que tienes un pachangón, una fiesta con grupo, con rentas del salón y todo, porque entonces no eres congruente. Entonces lo que no quieres es que no quieres ayudar a la iglesia en su sostenimiento. Y a veces eso, pues no está bien, ¿no? A lo que voy es que, perdón, el padre no cobra por bautizar, ¿sí? Eso no se puede cobrar y no se debe tampoco, ¿no? Nomás quiero que quede bien puntualizado. Hay un pasaje en Hechos de los Apóstoles, creo, sobre Simón el Mago, perdón, otra vez, que en el cual creo que él le pide a los discípulos con dinero, denme el poder que ustedes tienen. Y ahí sí le llamaron la atención fuerte. No tengo el pasaje a la mano, luego hablaremos de eso, probablemente en una pequeña reflexión en el siguiente episodio, ¿no? Sobre la simonía, eso se llama simonía. Y eso no se puede vender, ¿sí? Pero el sostenimiento, ¿verdad? De ayudar en el sostenimiento de la iglesia, eso está plenamente fundamentado. Pero el don viene de Dios y la fe no se presume, se comparte. Aquí estoy hablando, fíjense bien, de que evangelizar es servir, no buscar reconocimientos ni nada, ¿sí? Entonces, el gratis lo recibieron, gratis hay que darlo, no necesariamente tiene que ver con dinero tampoco, ¿verdad? Tiene que ver con
con que haya un espíritu de humildad en el apostolado, de autenticidad, que lo esté haciendo porque realmente nace del corazón. No me quiero poner como de testimonio, pero fíjense que últimamente hay mucho material que se nota que no está hecho con, con, con medios humanos, vaya, que se utilizan otros medios tecnológicos, ¿verdad? Para generar estos videos, etcétera. Y se están haciendo más con el fin de, de generar un ingreso, ¿verdad? Y se ve mucho a la espiritualidad como un nicho mercadológico, ¿verdad? Que sí existe como tal, ¿verdad? No nos vamos a cerrar, pero que en el fondo no me está moviendo el dar testimonio. Por eso utilizo unos medios tecnológicos, ¿verdad? Inteligencias artificiales y cosas así, incluso en el cual ni siquiera es la voz mía, ¿no? Y aunque no todo está mal, ¿verdad? La cosa es, cuál es el motor detrás, ¿no? Y hay mucho material. Yo sigo a los míos, tengo mis favoritos, ¿verdad? Fray Nelson Medina es uno de los que yo escucho mucho, al Padre Espinosa de los Monteros. Hay un sacerdote legionario de Cristo que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero él está allá en Tierra Santa. Allá está en Tierra Santa. Y cada domingo de vez en cuando también sube muchas reflexiones muy interesantes sobre el Evangelio. No me acuerdo ahorita cómo se llama, la verdad. No me quiero poner a buscar mucho, pero también a él me gusta escucharlo. Y el algoritmo me ayuda mucho, ¿verdad? El algoritmo me ayuda mucho porque cuando tú te pones a escuchar o a ver mucho cierto tipo de, este, de contenidos, pues el algoritmo te empieza a dar mucho de lo mismo y de los mismos autores, ¿no? Entonces, no me acuerdo cómo se llama el padre, pero sí lo escucho seguidón. Y yo tengo, pues, te digo, tengo los míos, busco mucho también a veces cursos. El Fray Nelson Medina tiene algunos cursitos ahí. Y si te pones a buscar, hay cosas muy interesantes, muy padres, de sacerdotes, de predicadores católicos, ¿verdad? Me gusta mucho escuchar a este señor Juan Carlos Hurtado, creo que se llama, un español, que creo que es el presidente actual de EWTN. Creo que es él, que se llama Juan Carlos Hurtado. Déjenme ver, esto sí lo quiero como se llama José Carlos, perdón. José Carlos González Hurtado. Es un español, tiene cosas buenísimas. Tiene muchos podcasters, lo invitan a platicar sobre libros y sobre cosas. Él tiene cosas muy interesantes y tiene un testimonio personal también muy fuerte, ¿no? Él habla mucho desde la razón, ¿verdad? Desde la razón, sobre todo en la existencia de Dios y todo esto. Está muy padre, muy profundo los contenidos de él. Son cosas que yo pues escucho, ¿verdad? Trato de escuchar. Pero bueno, entonces, y bueno, vamos a acabar con que esta canción de Martín, ¿verdad? La de Obrero de tu mies, Obrero de tu mies. Y en esta canción, pues se narra estos pasajes, ¿no? Hazme un obrero de tu mies, hazme un obrero de tu mies. La verdad es mucha, la mies es mucha y los obreros pocos, y envíame a trabajar. Envía obreros a tu mies. Hay un pasaje muy interesante en el libro de Isaías, ¿no? Casi todos los profetas y, pues personajes así fuertes de la Biblia, profetas, Moisés, eh, cuando son llamados muchas veces ponen pretextos, ¿no? No, pues es que
no puedo, envía a otro, estoy muy joven, etcétera. Pero el profeta Isaías es de los poquitos, no sé, ¿verdad? Que dice, pues yo voy, ¿no? Envíame a mí. Y, y en esta canción de Martín, ¿verdad? Hace ese, ese como foco central, ¿no? Envíame a trabajar a mí, a tu mies. Envíame o sea, hay que pedirle obreros al dueño de la mies, que es Dios, ¿verdad? Para que envíe obreros a sus campos, ¿sí? Desde el punto de vista misionero, sacerdotes, ¿no? También estaba viendo un video del padre Espinosa de los Monteros, donde él dice, ¿no?, que las vocaciones han disminuido mucho, en parte también dice porque pues, muchos jóvenes ya no se quieren casar y los que se casan a veces no quieren tener hijos. Perdón. Pero orar por las vocaciones, pero también recordemos que todos los bautizados tenemos vocación para evangelizar. Y en esta canción, pues Martín habla de eso, ¿no? Habla de envíame a trabajar, y después habla de cómo Jesús recorría las ciudades predicando y sanando de dolencias a su pueblo, y al ver toda esa gente sentiste amor. La compasión no es lástima, es ese amor que me lleva a padecer con ellos. Porque nos viste como ovejas sin pastor, hazme un obrero de tu mies. Y es de una producción, para mí, la producción se llama Íntimo. Tuve el regalo de mi esposa Adriana, mi esposa cumpleaños los 9 de febrero. Y la canción de Martín, como el himno, ¿verdad? Nadie te ama como yo, él la compuso un 9 de febrero. Y me acuerdo que esta producción la presentó en Guadalajara, en el Teatro Diana, un 9 de febrero, no me acuerdo el año, pero era el cumpleaños de mi esposa, y yo le regalé a mi esposa ir a ese concierto, allá a Guadalajara. Fuimos al concierto, a eso fuimos. O sea, fuimos y venimos, y para mí, una de las mejores producciones de Martín, en el sentido de contenido de las canciones que hay, pero sobre todo de la riqueza musical. Es una producción de, creo que es Bernardo Quesada, el nombre del que produce, un costarricense. Preciosa, toda la producción, se la recomiendo, pero ahí viene esta canción que yo ya había escuchado hace mucho, ¿verdad? En algún conciertillo por ahí, ¿verdad? Cuando Martín empezaba con estas cosas. Tengo muchos años de seguir su trabajo, ¿verdad? Y bueno, les voy a dejar los links de Spotify y de YouTube para que puedan escuchar la canción. Y cerramos entonces haciendo un pequeño resumencito, ¿verdad? Los 3 puntos importantes. Primer punto, Jesús mira con compasión a un pueblo herido, a un pueblo cansado, a un pueblo extraviado, extenuado, como ovejas sin pastor, abatidos, ¿no? Entonces, es esta compasión la que mueve a Jesús al punto número 2, ¿no? La mies es abundante y todos los bautizados tienen misión, tenemos misión, ¿sí? Y después de esto, o sea, primero, pues número 1, Jesús mira con compasión a este pueblo, ¿verdad? Estas multitudes que lo seguían. Voltea y les dice a los discípulos, punto número 2, rueguen al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. La mies es abundante. Número 2, todos los bautizados tenemos misión. Y creo que un punto muy importante de este punto número 2 es que evangelizar no es para expertos, es para testigos, acuérdate. Y punto número 3, gratis lo recibieron, hay que darlo gratis. Que nos mueva, como dice el punto número 1, la compasión, el amor mueve. Y así reconocemos que todo don viene de Dios, que la fe no se presume, se comparte,
y que evangelizar es servir, no buscar reconocimiento, no busco hacerme famoso, ¿verdad? Ok. Y para enmarcar todo este pasaje del Evangelio de San Mateo del domingo 14 de junio del 26, pues te dejaré los links de Spotify y de YouTube de esta canción de Martín Valverde que se llama Envía obreros, no, se llama Obrero de tu mies, Obrero de tu mies, sí. Perfecto, me despido de ustedes, no sin antes volverles a invitar, a recordar que se suscriban, ya me ayudan mucho, ayudamos mucho a los que creamos contenido, ¿verdad? Nos ayudan mucho suscribiendo, compartiendo y dándole un like por ahí. Como siempre me someto a la con docilidad, a la corrección, ¿verdad? De mis pastores de la Iglesia Católica. Si por ahí algún padre, ¿verdad? Algún sacerdote llega a escuchar esto y dije una barbaridad, pues es parte del proceso, la corrección para aprender. A mí no me da miedo ser corregido. Creo que por ahí ya he hablado un poquito de la corrección fraterna y creo que es algo que necesitamos practicar mucho, ¿sí? Y bueno, me sujeto con docilidad, ¿verdad? Por ahí si hay alguna observación, aunque no estoy haciendo una exégesis, ¿verdad? Bíblica, pero si por ahí se me escapó algo o algo que pueda enriquecerlo, bienvenido. Y bueno, pues esto lo estamos grabando hoy 14 de junio del 2026. Hace un poquito de clic con lo del episodio pasado y trataremos de grabar algo que le vaya dando forma a todo esto, como para que haya un hilo conductor que siempre las lecturas de la Santa Misa lo tienen. Bueno, mis amigos, mis hermanos, que Dios los bendiga mucho. Espero que pues este episodio sea de provecho para ustedes y nos vemos la próxima vez, espero a media semana. Un saludo para todos, chao.